Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Sí subí las notas de ayer, no recuerdo. No, profe. ¿No? Ok, ahorita las subo junto con lo que vamos hoy. Déjenme compartir pantalla. Listo. Bueno, antes de iniciar, ¿alguna duda de lo que se ha visto? Por el momento no. No, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Otra cosa que les quería comentar que se me había pasado desde la semana pasada es que están abiertas las encuestas que ustedes pueden llenar para comentar el curso de ecuaciones diferenciales parciales y funciones especiales. Eh, Les quiero invitar a que participen en la encuesta, por favor, que dejen sus comentarios, que hagan den su punto de vista. Estas encuestas son completamente anónimas, ustedes ya saben, ¿no? Pero a nosotros, profesores, cada que terminamos curso, ¿no? Nos mandan las encuestas y en mi caso, me gusta leer, revisar los comentarios, el análisis que ustedes hacen de la materia con la idea de ir mejorando las estrategias de enseñanza para que los cursos sean cada vez mejores, ¿no? Ver las áreas de oportunidad en las cuales uno puede eh, mejorar. Así que, por favor, tómense un tiempo para contestar esas encuestas, ¿no? Eh, y bueno, eso en la medida, en el futuro, ayudará a que próximas generaciones, bueno, tengan cursos de calidad, ¿no? Esto no saben que no es exclusivo para esta materia, todas las materias las evalúan, ¿no? Y es justo que a todos los profesores nos evalúen, ¿no? Para saber si estamos realizando bien nuestro trabajo o no. Al final de cuentas, ustedes van a ser los beneficiados siempre cuando estos comentarios son tomados en cuenta para mejorar los cursos. ¿Ok? Y creo que el viernes es el último día al cual pueden responder estas encuestas, así que todavía les queda un poco de tiempo. Muy bien, jóvenes, pues vamos a iniciar entonces con nueva unidad, la primera parte de las funciones especiales. En realidad creo que no sé si está ya dividido en bloques, ¿no? De aquí en adelante va a ser puras funciones especiales. Presentaré varios casos y veremos las propiedades de estas funciones especiales. Entonces, hemos llegado al curso, ¿no? A la parte del curso donde ya revisamos un poquito, bueno, un poquito, revisamos bastante eh, eh, las, el método de las series de Fourier, ¿no? Para entrar de lleno a problemas de Sturm-Liouville, ver qué significaba tener problemas de valores propios, de vectores propios, de funciones propias, ¿no? Eh, Analizamos diferentes casos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Lineales, no lineales, ya hemos trabajado, desde las más básicas, ¿no? Estas que son de orden 1, y fuimos incrementando, digamos, la complejidad de nuestras ecuaciones a una ecuación ya de segundo orden, esencialmente, que son estas ecuaciones que más nos preocupan, que más nos interesan, porque la dinámica de cualquier sistema, ya sea clásico, cuántico, relativista, no relativista, está basado justamente en entender cómo se mueven los objetos sujetos a alguna fuerza, algún esfuerzo, y eso viene de primeras y segundas derivadas de la posición. O de la evolución dinámica de alguna variable, ¿no? La termodinámica también
La podemos entender a través de ecuaciones diferenciales, a través de ecuaciones de continuidad, ecuaciones de difusión, etcétera, donde se necesitan primeras y segundas derivadas. Y a la hora de extender nuestro conocimiento a aplicar ecuaciones diferenciales a sistemas de más de una variable, ¿no? Que es parte esencial de este curso, nos dimos cuenta que se abre todo un nuevo panorama, ¿no? Y un nuevo conjunto de técnicas que podemos ocupar para resolver estos problemas de varias variables. Nos concentramos en la unidad pasada en trabajar en la separación de variables, que es el método más usado, ¿no? Que uno puede ocupar para resolver problemas en varias variables. También ocupamos la transformada de Laplace, ¿no? Con ellos aprendimos a solucionar este tipo de problemas. Y además, cuando estábamos trabajando en más de una variable, ¿no? Nos dimos cuenta que podemos cambiar de sistema de coordenadas, ¿no? De tipo de coordenadas, pasar, no de estar pensando siempre en coordenadas cartesianas, podemos pasar a coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, y ahí en esos cambios, en esas modificaciones geométricas, ¿no? En la descripción de nuestro sistema, nos topamos con ciertas ecuaciones que ahora son muy famosas, ¿no? Porque son aplicables a muchos problemas de la física, en las cuales tenemos que detenernos y aprender un poquito de las características de esa ecuación y sobre todo de la solución a ese tipo de ecuaciones especiales, ¿ok? De ahí el nombre de las funciones especiales, que son soluciones a estas ecuaciones ahora famosas, y esa es la parte en la que vamos a abordar esta unidad número 4, tratar de conocer estas funciones, sus características, y que ustedes las puedan manejar con cierta soltura, estas funciones, que sean capaces de identificar las ecuaciones, ¿no? Que generan estas funciones, las funciones mismas, sus relaciones de ortogonalidad, sus relaciones de recurrencia, en fin, propiedades que les serán útiles para cuando ustedes tengan que resolver problemas con estas geometrías muy en específico, sobre todo esféricas y cilíndricas. ¿Ok? Entonces, vamos a explorar las propiedades de este conjunto de funciones especiales. Estas funciones son muy útiles, o les van a ser muy útiles a ustedes, porque de aquí en adelante ya están en la etapa de la carrera, en la cual van a empezar a ver todas estas materias clásicas, ¿no? En un formalismo un poquito más complejo, como es el electromagnetismo, ¿no? La electrodinámica, esencialmente, ya van a llegar a ver esos problemas. La mecánica clásica planteada desde el punto de vista lagrangiano y hamiltoniano, el cual requiere de un análisis de ecuaciones diferenciales de varias variables, etcétera, ¿no? Tienen que resolver este tipo de problemas. Una introducción al análisis variacional también van a tener en ese curso. Vendrá la mecánica cuántica, que una vez más será una materia donde sí o sí van a estar trabajando con problemas de Sturm-Liouville y van a estar trabajando con varias geometrías, las cuales involucrarán varios tipos de funciones especiales, y un poquito más adelante ya les tocará estudiar los efectos colectivos de la materia, ¿no? Los efectos termodinámicos de la materia vistos desde el punto, desde la percepción microscópica, ¿no? Cómo entender cantidades macroscópicas como la temperatura, la presión, la densidad, el número de partículas, la entropía, la entalpía, energías libres, ¿no? Todas esas cantidades que son macroscópicas, que son efectos colectivos, son entendidos a través de la física estadística, describiendo cada uno de los elementos que uno tiene dentro de este sistema de muchas partículas. Cómo se mueven, cómo interactúan, cada una de ellas, ¿no? Uno lo que hace es estadística sobre todo eso, y uno puede llegar a acceder a este límite termodinámico, ¿no? Este límite macroscópico, bajo la condición que tienes que tener un montón de partículas. Es el límite, entre más partículas tengas, tu error estadístico va a disminuir, ¿no? De hecho, el error estadístico disminuye
o se cambia como un factor de 1 sobre raíz de n siendo el número de partículas. Entonces, bueno, vendrán muchos temas de la física súper interesantes que yo sé que les va a gustar muchísimo, pero en el cual van a estar saliendo una y otra vez todas estas funciones especiales. Entonces, más vale que se vean fuera del contexto de la física en una primera impresión, para que ustedes conozcan más o menos qué forma tienen, y ya después, cuando están discutiendo un poco de física, ya no se pierdan o inviertan tanto tiempo en entender la matemática y sí en entender la física. Entonces, vamos a iniciar de menos a más, como ha sido el curso, ¿no? Desde las funciones especiales más, digamos, a las más sencillas, hasta llegar a las más complicadas. La primera de ellas va a ser la función gamma, ¿ok? Esta es una de las funciones especiales más simples, ¿no? Pero también es una de las más importantes, porque muchas de las funciones que posteriormente vamos a ver, ¿no? Están escritas o pueden ser escritas en términos de esta función gamma, ¿no? Bueno, el conocimiento de las propiedades de esta función gamma, pues es un requisito o un prerequisito para poder estudiar otras funciones especiales, como ya les mencioné, porque en las deducciones y en las mismas expresiones de estas otras funciones especiales vamos a estar ocupando esta función gamma. En especial, esta función gamma va a salir de manera recurrente en aquellas funciones que respondan a geometrías cilíndricas y a geometrías hiperbólicas, ¿ok? Entonces, ahí estarán apareciendo constantemente esta función gamma. No es la primera vez que ustedes ven esta función. De hecho, en el curso por ahí yo ya en algún momento ocupé esta función gamma muy rápido, ¿no? Escueto fue o muy de rápido fue lo que hablé sobre esta función gamma, pero esta función la deberían de conocer, porque normalmente aparece en el estudio de la variable compleja y en cálculo avanzado, en cálculo de varias variables. Antes de que continúe, jóvenes, ¿ya conocen la función gamma? Sí, también se ve en cursos de probabilidad mucho y estadística. También, eso es cierto. En probabilidad estadística se ven va a aparecer sí o sí esta función gamma para entender ciertas distribuciones, ¿cierto? Entonces, bueno, la función, voy a empezar a definir, vámonos de lleno, ¿no? La función gamma se define de la forma que está escrita hasta abajo de esta diapositiva. Es la nomenclatura, la forma de escribirlo es una función, es una letra gamma mayúscula, ¿no? Que va a depender de un parámetro en principio, ¿no? En este caso es el parámetro z, o la variable z. Entonces, esta función gamma la vamos a escribir, ¿no? La vamos a definir en términos de una integral que va desde 0 hasta infinito, de una exponencial e a la menos t, donde t es un parámetro, es el parámetro de integración, veces t elevado a la z menos 1, ¿ok? Vean que estoy integrando sobre t, donde lo único que tengo que pedir es que la parte real de z, sea mayor que 0, ¿ok? Si no es mayor que 0 la parte real de z, ¿qué creen que le suceda a esto que está aquí? ¿Va a diverger o...? Sí, no va a ser convergente. Sí, exactamente, porque vamos a tener 1 entre t, ¿no? 1 entre t a alguna potencia. Y como vamos a integrar desde 0 hasta infinito, pues vamos a tener polo, ¿no? Un polo, depende de la potencia, es el orden del polo de la función. Entonces, por eso estamos restringiendo a que esto tenga que ser mayor que 0. La expresión anterior puede ser reescrita, ¿no? De esta forma, jóvenes, es la misma función gamma que depende de la variable z, pero voy a dividir, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es dividir mi región de integración en dos partes. La primera de ellas es la región que va desde 0 hasta 1, ¿ok? El argumento es exactamente el mismo, e a la menos t veces t elevado a la z menos 1, más el resto de la integral, ¿no? De 1 hasta infinito del mismo argumento. Y esta división ayuda para entender cuáles son las regiones dominantes y cuáles son las regiones no dominantes. De hecho, la primera región, esta que está aquí, es una región que se le conoce como no dominante.
Acuérdense que esta integral al final es el resultado de sumar las contribuciones, ¿no? De manera continua e infinitesimal desde 0 hasta infinito. Entonces uno puede dividir esta contribución en dos términos pensando que la mayor parte de la integral, ¿no? Del resultado de la integral del área bajo la curva está contenida en este término que está aquí en el del lado derecho que decimos que es el dominante. ¿Ok? Y esto también tiene que ver con que si bien esta exponencial es una exponencial decreciente, ¿verdad? Este parámetro, si z es mayor que 0, este parámetro va a ir creciendo. Entonces, cuando t empieza a tomar valores grandes, mayores que 1, este objeto empieza a crecer, a crecer, a crecer y empieza a sumar y a sumar cada vez más, ¿no? Desde luego está multiplicado por este e a la menos t, que lo que va a hacer es, digamos, compensar y eventualmente matar este término divergente en el infinito. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, este objeto es un objeto creciente y después de 1 va a hacer una cantidad que va aumentando cada vez más. Por eso es que podemos notar que este segundo término es el dominante. Entonces, escribiendo esta función gamma en estos dos términos, ¿ok? La función gamma entonces queda como la suma de algo que le vamos a llamar la función P, que depende de z, más una función Q, que depende de z, ¿ok? Si la parte real de z no es mayor que 0, ¿no? Que es lo que preguntaba hace un ratito, siempre vamos a tener un problemita, ¿no? Vamos a tener algo así. La integral desde 0 hasta infinito de e a la menos t entre t a la alfa, ¿no? Donde alfa tendrá que ser un número mayor que 0, y entonces tendríamos en el rango de integración, en la región, en el dominio donde estamos integrando, al menos un polo, ¿no? Al menos un polo si es que esto es un 1, ¿no? Pero si es alguna otra potencia, pues vamos a tener polos múltiples, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado siempre con ver quién es z en la definición de de esta función gamma. Ojo, aquí ya estoy dando señales de que pueden existir polos, ¿no? Y sobre todo en valores negativos. Y esto está en referencia alguna vez, hace poquito les pregunté, ¿no? Que cuánto valía la función gamma en 0, y también les hice el comentario de cuánto valía la función gamma en todos los números enteros negativos. Por aquí va a pasar el argumento de por qué diverge. De hecho, la respuesta es que diverge la función gamma. Pasa por este tipo de análisis donde vamos a ver que si esta alfa es un entero positivo, ¿no? Que se puede traducir esencialmente en que la parte real de z no es positiva, vamos a tener divergencias, ¿ok? Bueno, mientras que si la parte real de z es mayor que 0, lo que vamos a garantizar es la analiticidad de la función gamma, ¿ok? Como ahora escribimos, pues es que la función gamma, ¿no? Es igual a la suma de la parte principal o la parte dominante, perdón, la parte no dominante y la parte dominante P y Q, ¿ok? Y vamos a ver qué sucede con la parte P que depende de z, es la parte no dominante. P de z, acuérdense que lo habíamos definido como la integral de 0 a 1 de e a la menos t por t a la z menos 1, y eso es igual a una integral de 0 a 1 de t a la z menos 1, y reescribo a mi exponencial en su serie, ¿ok? Esta es la serie de la exponencial, donde como tengo el menos t, es una serie oscilante, ¿verdad? Que va cambiando de menos más, menos más, menos más. Entonces, es una serie que va desde k igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la k, aquí está el término oscilante, entre k factorial veces t a la k por el diferencial, ¿no? Esta es la integral sobre t. Reescribo esto, ¿no? De tal forma que estos dos operadores, o estos dos, sí, operadores, la suma o la integral, pueden conmutar sin ningún problema. Y lo que hago es sacar de la integral todo lo que no depende de t, ¿no? De tal manera que tengo la suma sobre k igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la k entre k factorial, veces, ahora sí, la integral de 0 a 1 de la t, ¿ok? T elevado a la k más z menos 1, ¿ok? T
tengo esta t elevado a la k más z menos 1. Y entonces lo que hago es integrar. Hago la integral de este término. Esto simplemente, esto se queda igualito, ¿verdad? Es lo que reescribí aquí abajo. Y la integral de t a la k más z menos 1 es igual a t a la k más z entre k más z. Y lo evalúo en los límites de integración, que es 0 y 1. Evaluando entre 0 y 1, ¿no? Lo que yo obtengo es el término, solamente el que sobrevive es el de aquí arribita, ¿verdad? El evaluado en 1. Eso es la suma desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k entre k factorial veces 1 entre k más z. ¿Ok? Entonces, aquí está el resultado del término no dominante, el término de 0 a 1 en la integral. Y una vez más, esto está súper bonito. Vean que este término que está aquí está reflejando la necesidad de pedir que z sea positivo. Y es más, desde aquí podemos empezar a ver que si z es un entero negativo, voy a tener problemas para definir esta suma en algún valor. Cuando k y z sean iguales, ¿no? Voy a tener un polo. Si z, cuando k y el valor absoluto de z sean iguales, ¿no? Voy a tener un problema porque cuando sume k más z, voy a tener un 0, si es que z es un número entero negativo. Si ven, aquí voy a tener justamente el problema, que es lo que está escrito al principio de esta diapositiva, ¿no? Tenemos la necesidad de pedir que la parte real de z sea mayor que 0. Ya resulta transparente los posibles problemas de analiticidad si z no es positivo, si la parte real de z no es positiva. Es más, es notorio que si tengo z negativo entero, ¿no? Voy a tener problemas de analiticidad sí o sí. ¿Ok? Como aquí decimos, ¿cuántos problemas vamos a encontrar? ¿No? Pues vamos a encontrar un montón. K toma valores de 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, todos los números enteros positivos. Entonces, para cuando k vale 0, el problema va a ser si z vale 0. Para cuando k vale 1, el problema va a ser si z vale menos 1. Para cuando k vale 2, el problema va a ser para cuando z vale menos 2 y así sucesivamente. Entonces, ahí se ve toda la colección de valores donde diverge la función gamma, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿no? Cuando z tome esos valores, voy a tener la divergencia de mi función gamma. Entonces vemos que tenemos la necesidad de pedir que z sea diferente de 0, menos 1, menos 2, menos 3 y cualquier número entero negativo. Por lo tanto, si respetamos que la parte real de z es mayor que 0, tenemos una expresión analítica y bien definida. ¿Ok? Nos salvamos de ver todas esas regiones problemáticas. Por eso es que la función gamma para cualquier valor positivo, ¿no? De z está bien definida. Entonces, vamos a regresar a la expresión de la función gamma, ¿no? Ya tenemos la parte, digamos, no dominante, la función gamma de z, la podemos escribir como esta suma, ¿verdad? De k igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la k, entre k factorial por 1 entre z más k, pero todavía nos falta revisar qué es lo que sucede con el otro término, ¿no? La segunda parte de la integral, la que va desde 1 hasta infinito, del argumento que ya habíamos definido, ¿no? E a la menos t por t a la z menos 1, donde lo único que tengo que recordar es que ahora esto debe ser con una z diferente de 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Aún cuando este término que está aquí está bien portado, está bien comportado, si se toman esos valores, ustedes pueden notar que ya no me voy a tener que preocupar por lo que sucede en esos valores. Sin embargo, este término sí está exigiendo que no toquemos estos valores de z. ¿Ok? Algunas relaciones que satisface la función gamma, ¿no? Y que vamos a probar es que la función gamma, ¿no? De z más 1 se puede escribir como z gamma de z, que el producto de dos funciones gamma, la función gamma de z y la función gamma de 1 menos z,
se puede escribir como pi entre seno de pi z. Otra relación que puede ayudar es que 2 a la 2z menos 1 multiplicado por gamma de z, que a su vez está multiplicado por gamma de z más un medio, eso es igual a raíz de pi de gamma de 2z. ¿Ok? Entonces vamos con las pruebas. Ya vimos que esta separación, jóvenes, que hice, tiene la idea de justamente mostrar los problemas donde hay la divergencia de nuestra función. ¿Ok? Eso es lo que, por lo que hice la división. Sin embargo, uno puede trabajar con la expresión inicial, ¿no? Esta que tenemos aquí, sin ningún problema. Esa es la representación que ustedes van a encontrar si agarran y teclean en su buscador, ¿no? Wikipedia les va a lanzar esta definición, ¿no? Y este análisis que hice de separar es justamente para mostrar que a pesar de que esto es quien realmente va a dar los valores o la aportación mayor de los valores de la función gamma, este primer término, que es el no dominante, es el que está presentando los problemas de posibles divergencias de la función gamma, donde acabamos de encontrar, suceden cuando la variable de la que depende la función gamma es en un entero negativo o es cero. ¿Okay? Para eso hice ese análisis. Sin embargo, uno puede continuar viendo las propiedades de esta función gamma sin ningún problema, ya sea que trabajemos con esta expresión, ¿no? Que en lo personal no me gusta mucho porque tienes una suma infinita y además tienes una integral. Son funciones que no te dicen mucho al final de cuentas, ¿no? Entonces, más nos vale tener una expresión más económica y reescribir todo en términos de la integral desde 0 a infinito de este argumento, ¿no? Eso es más útil al final de cuentas, creo yo, para trabajar que tener esta separación. ¿Ok? Nada más sí. Disculpe, es que no veo muy bien por qué en el término dominante no importa que z tome valores enteros negativos. Porque la razón de que tuviéramos algún polo es que si esto que está aquí se vuelve en 1 entre t a la alfa, íbamos a tener problemas en t cuando se va a 0. ¿De acuerdo? Para cualquier alfa. Sí. Esta integral no toca el 0, va desde 1 hasta infinito. Ah, ok. Entonces sería un número cualquiera. Exactamente. Digamos, este no tenemos que restringirlo, sin embargo, para que la otra parte, ¿verdad?, sea finita, ahí sí tenemos que satisfacer que z tenga que ser diferente de 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Ya entendí. Sí, muchas gracias, profesor. Órale, pues. Entonces, ok, vamos a revisar estas relaciones, ¿no? Es parte de este curso, más allá de que nosotros nos dediquemos a demostrar, ¿no? Que está muy padre, pero seguramente ustedes ya se cansaron de demostrar en cálculos y en las geometrías, ¿no? Eso es una preparación que nosotros como físicos, al aprender el lenguaje matemático, tenemos que desarrollar cierta habilidad de lógica, ¿verdad? Entonces, para eso constantemente nos están pidiendo que demostremos, pero llega un momento en que podemos poner en la balanza si hay que seguir demostrando las cosas o hay que aprender a ocupar esas cosas. Y yo soy de la idea que a estas alturas de su formación es necesario utilizar y ver de manera práctica mucho de lo que de la matemática que están aprendiendo. Entonces, voy a hacer las pruebas, ¿verdad?, de muchas de estas relaciones, ¿no? Pero de una manera mucho más relajada, no nada formal. Y lo que sí quiero que al final de cuentas ustedes se queden en la mente son pues las propiedades, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando uno resuelve el problema, lo que uno quisiera es poder ocupar estas propiedades, ¿no?, con soltura y no estar tratando de demostrar, ¿no?, las cosas si es que uno las va a ocupar, ¿ok? Entonces, habrá relaciones que demuestre, ¿no?, o que pruebe, habrá algunas que no, pero lo que quiero que ustedes hagan es que se mantengan o se graben, ¿no?, ocupen estas relaciones que estoy poniendo porque son muy útiles, ustedes se darán cuenta que son muy útiles, sobre todo este tipo de expresiones eventualmente las vamos a estar ocupando, ¿no? Y para las funciones especiales también hay muchas relaciones que voy a estar escribiendo y que demostraré algunas, unas no, pero que ustedes se tienen que estar grabando, ¿ok? Se tienen que aprender. Entonces, bueno, están estas tres, vámonos con la primera, z
gamma de z más 1, esto esencialmente tendrá que ser, partiendo de su definición, la integral de 0 a infinito de e a la menos t, de t elevado a la z más 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Esto, en otras palabras, es la integral de 0 a infinito de e a la menos t, t a la z, ¿no? El 1 con el menos 1 se cancelan, dejando t a la z. Podemos hacer integración por partes. U es igual a t a la z, du es z veces t a la z menos 1, db es e a la menos t, y v es menos e a la menos t. ¿Ok? Entonces, haciendo la integración por partes, gamma de z más 1 es igual a menos e a la menos t por t a la z, evaluado entre 0 e infinito. Cuando evalúo en 0, este término cancela todo. Cuando evalúo en infinito, este término cancela todo. Entonces, esta contribución es un 0. Y después tenemos un signo menos, ¿verdad? De esta integral, pero con este menos de cómo definimos v. Tenemos este signo más de z veces la integral de 0 a infinito de e a la menos t por t a la z menos 1, ¿ok? Que esto, si ustedes recuerdan, ¿no? Ya lo conocemos a partir de la definición de la función gamma, se convierte en z veces gamma de z, ¿ok? Y esto una vez más hay que repetir, ¿no? Perdón que sea tan insistente, pero se lo tienen que grabar, ¿no? Que la z tiene que ser diferente de 0 o de menos 1, de menos 2 o de menos 3. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Vale. Entonces continuamos. Ahora vámonos con la segunda propiedad, gamma de z por gamma de 1 menos z. Esto, una vez más, voy a ocupar la definición de las funciones gamma. Aquí está la integral de 0 a infinito para definir a esta función gamma, que ya sabemos que su argumento es e a la menos t a la z menos 1, y lo voy a multiplicar por esta otra función. Le voy a cambiar el parámetro de integración, ¿no? La etiqueta, porque no son la misma variable, ¿verdad? Entonces, esta es la integral de 0 a infinito respecto de la variable s, ¿no? De e a la menos s, s a la menos z. ¿Por qué menos z? Recuerden que lo que tengo es 1 menos z menos 1, ¿ok? Entonces, este 1 con este otro menos 1 se cancelan, quedando menos z, ¿ok? Entonces, esto que se vea que es una s, ¿ok? Tengo una doble integral, ¿verdad? Una integral en S, una integral en T, de juntando o reescribiendo estos dos integrandos, ¿no? Lo que yo puedo hacer es escribir en una sola variable e a la menos t más s, ¿ok? Veces s a la menos z y t a la z menos 1. Repito, es una integral en dos dimensiones respecto del parámetro s y del parámetro t. Lo que vamos a hacer es un cambio de variable, ¿ok? Vamos a proponer el cambio u igual a la suma de s más t, ¿no? Para poder reescribir esta exponencial. Y por otro lado vamos a poner una v como el cociente de t entre s, ¿no? Para poder escribir algo de este estilo, ¿ok? Que son elevados como a la potencia, si se dan cuenta, este está elevado a la menos z y este a la z, ¿no? Eso nos dice que t, ¿no? Es igual a u por v entre 1 más v, ¿ok? Si yo regreso las variables, ahora escribo t y s en términos de u y v, lo que yo obtendría es que t se puede escribir de esta forma y s se puede escribir de esta otra forma. S es igual a u entre 1 más v. Haciendo el cambio de variable, jóvenes, lo que uno obtiene, al final de cuentas, es que este producto de las dos funciones gamma son esta doble integral, ahora en términos de las variables u y v, de 0 a infinito ambas direcciones, de e a la menos u veces v a la z menos 1, todo dividido entre 1 más v. ¿Ok? Entonces, nos queda algo que solo depende de u y otro término que solo depende de v. Es, digamos, lo que estamos ganando al hacer este cambio de variables, ¿no? Poder separar estas dos y hacer la integral. Y la integral desde 0 hasta infinito de
e a la menos u de u, ¿no? Es un 1, ¿no? Es la integral me va a dejar la misma exponencial con un signo cambiado, y yo sé que en infinito esto se va a 0, y en 0 esto me queda un 1, ¿sale, vale? Y nos queda entonces esta otra integral, la integral de 0 a infinito, de v a la z menos 1 entre 1 más v. Lo reescribo acá. Esta integral también la podemos hacer, ¿no? Ya no voy a hacer aquí todas las integrales, simplemente les digo que esta integral de 0 a infinito, lo que me va a dar es justamente pi entre seno de pi z, ¿ok? Y entonces esto que está aquí, este producto, me va a dar este cociente, pi entre seno de pi z. La tercera propiedad que estábamos escribiendo y que queremos ver que es cierto es la de 2 a la 2z menos 1, gamma de z por gamma de z más un medio, y eso es igual a la integral de 0 a infinito, ¿no? En el parámetro t, la integral de 0 a infinito en el parámetro s, de esta constante, ¿no? Bueno, de este término, perdón, 2 a la 2z menos 1, que bueno, sí es una constante para estas variables de integración, de e a la menos s por s a la z más un medio menos 1, ¿no? Que es esta que está aquí, y la otra es e a la menos t de t a la z menos 1, que es la parte de la primera gamma, la gamma de z. Lo que hago es reescribir todo, ¿no? Tengo esta doble integral de 0 a infinito, término 2 a la 2z menos 1, este término con este término los 1 es e a la menos z más t, y nos quedan los demás términos, ¿no? Que es s a la z más un medio menos un medio, me da s a la z menos un medio, y bueno, la t elevado a la z menos 1 se queda igualito. Seguimos trabajando con esa expresión, ¿no? Lo que hago esencialmente es factorizar todo lo que está elevado a la z, ¿no? Me queda s por t a la z, y me queda por separado s a la menos un medio y t a la menos 1. Ya lo había trabajado en el renglón anterior, a este no le estamos haciendo nada. Podemos seguir escribiendo o manipulando la expresión. El primer término se queda igualito, al segundo también no hay que hacer mucho. A este segundo término lo voy a reexpresar como s por t a la 1 medio elevado a la 2z, ¿no? Acuérdense que una variable elevada al 1 medio es esencialmente la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de s por t elevado a la 2z. Es el único cambio que estoy haciendo de esta expresión a esta. Este se queda igualito, este se queda igualito. Y entonces puedo juntar términos, ¿no? Lo que puedo hacer es escribir este 2, ¿verdad? Que está aquí con este raíz de s a la t, que me da el 2 a la z, ¿verdad? Y el menos 1, ¿verdad? Va a salir de agarrar este s a la 1 medio, y de esta t la puedo dividir en t a la menos 1 medio por t a la menos 1 medio, ¿ok? Me sobra nada más una de ellas, la otra la ocupo para poder escribir este término que está aquí, ¿ok? Entonces, este se quedó igualito. Y si reescribo alfa igual a la raíz de s y beta igual a la raíz de t, lo que voy a obtener aquí es un 4 integral de 0 a infinito, ¿no? En alfa, la integral de 0 a infinito en beta, de 2 veces alfa beta elevado a la 2z menos 1, de e a la menos alfa cuadrada más beta cuadrada multiplicado por este alfa, ¿ok? Y lo que podemos hacer, ¿no? Es permitiendo la permutación de alfa y de beta, ¿no? Podemos cambiar estas dos variables. Lo que vamos a obtener es que esta expresión con la que iniciamos 2 a la 2z menos 1 de gamma de z por gamma de z más un medio es igual a 2 veces la integral de 0 a infinito, la integral de 0 a infinito de e a la menos alfa cuadrada más beta cuadrada
que multiplica a 2 alfa beta 2z menos 1, ¿no? Por alfa más beta, ¿ok? Acuérdense que aquí nada más tenía alfa, ¿no? Y aquí tengo un 4, aquí nada más tengo un 2, porque alfa, ¿no? Contribuye con 2 y beta va a contribuir con otros 2, ¿ok? Si se dan cuenta, este término y este término son simétricos ante alfa y beta. Por eso es que yo puedo cambiar o permutar el alfa por el beta. Entonces estoy distribuyendo de las 4 contribuciones que yo voy a tener, 2 que vengan con alfa y otras 2 que vengan con beta, ¿no? Por eso aparece este término alfa más beta. ¿Ok? Y eso es igual a la integral ¿cómo se llama? Perdón. La integral de área, ¿verdad? En alfa y en beta. Ups. En alfa y en beta. Ahora de alfa corriendo desde 0 hasta infinito y beta corriendo desde 0 hasta alfa. Hicimos ese cambio, ¿no? Estas son las dos integrales que están aquí. De e a la menos alfa cuadrada más beta cuadrada, ¿no? 2 veces alfa beta por 2 z menos 1 de alfa más beta, ¿ok? Por este cambio de variable nos sale otro 2 que está aquí, ¿no? Tenemos un 2, va a salir otro 2 que me va a dar este 4 que tengo aquí al final, ¿no? Voy a recorrer, si se dan cuenta, lo que puedo hacer es, si yo tengo un área, ¿no? Puedo dar un valor, si esto es alfa, si esto es alfa y esto es beta, lo que puedo hacer es, por cada valor de alfa que doy, recorro la misma distancia en alfa, ¿ok? Entonces recorro, ¿qué es lo que voy a estar recorriendo? Nada más la mitad del área, ¿ok? Por eso es que aparece el número 2, porque necesito completar la otra mitad que no estoy tomando en cuenta en mi área. Estoy barriendo todo esto que está aquí abajo, pero no estoy barriendo la parte de arriba. Entonces, como sé que es simétrico, ¿verdad? Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar por ese 2, que es el 4 que me está saliendo acá. ¿Ok? Entonces, pongan atención que mis límites de integración dejaron de ser de 0 a infinito, sino alfa va a barrer de 0 a infinito y beta va a barrer de 0 a alfa. ¿Ok? Para cada valor de alfa, barro de 0 a ese valor en la dirección beta. Aumento un poco más alfa, vuelvo a barrer de 0 a ese otro nuevo valor de alfa y entonces voy calculando simplemente la mitad del área. Una vez más hacemos cambio de variable, vamos a pedir que u sea alfa cuadrado más beta cuadrado y que v sea 2 veces alfa beta, ¿no? Y eso hace que esta relación 2 a la 2 z menos 1 gamma de z por gamma de z más 1 medio se puede escribir como la integral de 0 a infinito de v a la 2z menos 1 veces la integral de 0 a infinito de e a la menos uv entre la raíz de u menos v de u. ¿Ok? Y esto lo podemos reescribir, ¿no? Como 2 veces la integral de 0 a infinito de e a la menos v a la z menos 1, ¿ok? Vean, esto que está aquí. Tengo esta v a la 2z menos 1, e a la menos v. Esta integral se puede hacer, ¿verdad? Esta es una integral para solamente u, ¿ok? Y lo que hago, de hecho, es... déjenme ver qué hice aquí. ¿Qué es el integral de 1 sobre raíz de u menos v? Si yo hago un cambio de variable y llamo u menos v a w, eso es como la integral, ok. Esto que está aquí, e a la menos w al cuadrado, si yo la integro,
Eso es una integral gaussiana, ¿verdad? Si esta W venía de una U menos V, W es igual a esta raíz, ¿ok? Si yo integro de 0 a infinito, yo obtengo 1 entre W, ¿sí? Ese es el cambio de variable que hice. Déjenme recordar, jóvenes, que hice acá. O sea, es claro que esta sale, ¿no? Tiene que ser integrado acá. Y nos queda la integral de 0 a infinito de du. No sé si por aquí me equivoqué en algo. Sí. ¿No es e a la menos u? E a la menos. Es que como hizo u igual a cuadrado más b, alfa cuadrado más beta cuadrado. A ver, vamos a ver, sí. Pues arriba sí, ¿no? Entonces Pasaría menos u, ¿no? Tienes razón. Ahora sí ya estuve. Ok, muy bien. E a la menos u. Tienes toda la razón. Claro, y lo que voy a hacer es un cambio de variable. Pasar a, si se dan cuenta, este objeto, ¿no? Lo quiero cambiar, ¿no? Para tener una variable distinta. Y a esto le voy a llamar W, ¿no? De tal manera que lo que tenga aquí arriba es W cuadrado. Y por el cambio de variable me va a salir me está sobrando un E a la menos V, ¿se dan cuenta? Que es este que tengo aquí. Ahora sí, listo. Gracias por la ayuda. Entonces, ahora en términos de V y de W, tengo estas dos integrales. Esta es una integral gaussiana, ¿no? De 0 a infinito. Esa integral lo que me va a dar es raíz de pi entre 2. Y de esta otra integral es 2 veces la definición esencialmente de la función gamma, ¿verdad? Y eso va a resultar entonces en 2 veces raíz de pi entre 2, se va a cancelar el 2 y me queda esta función gamma de 2z, que es lo que tengo aquí. Por lo tanto, esto que está acá, 2 a la 2z menos 1 de gamma de z por gamma de z más un medio, es igual a raíz de pi gamma de 2z. ¿Ok? Entonces las propiedades demostradas pueden ser ocupadas para encontrar valores especiales de la función gamma. ¿Ok? Otra forma de escribir la función gamma cuando depende de números enteros, ¿ok? Cuando depende de números enteros es que la función gamma de n más 1, por ejemplo, es igual a n factorial, ¿ok? Con n igual a 0, 1, 2, 3, etc. ¿Ok? Gamma de 1 es 1, por ejemplo. Otra propiedad, otro valor que puede ser interesante es la función gamma de un medio, ¿no? De un semientero. La función gamma de un medio es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos t a la menos un medio, ¿no? Aquí tengo que escribir esto es en t. Ok, sí, ahora sí. Es una integral en t. Y eso se puede reescribir haciendo un cambio de variable en términos de u. Como 2 veces la integral de 0 a infinito de e a la menos u cuadrada de u. Y eso es una raíz de pi. Ok, entonces conozco algo que va a servir es que si yo conozco la función gamma de un número semientero, también eventualmente puedo conocer la función gamma de n más un medio, porque las funciones gamma de n, siendo n un entero, ya las conocemos de estas relaciones. Gamma de n más 1 es igual a n factorial. Entonces, de aquí podemos rápidamente darnos cuenta que gamma de n más un medio es 1 por 3 por 5 por 2 menos 1 hasta 2n menos 1, todo entre 2 a la n veces la raíz de pi. Otra cosa que ver de manera gráfica, cómo se ve la función gamma, ¿ok? Aquí está su comportamiento. Si uno se mantiene en la región positiva, viene de infinito, ¿no? Porque en 0, acuérdense que diverge la función gamma, viene decreciendo, ¿ok? La función gamma de 1, ya vimos que vale 1.
y de ahí sigue, decrece un poquito, y más adelante, conforme gamma, el argumento de gamma va aumentando, esta función vuelve a aumentar. Y vuelve a aumentar porque, siguiendo nada más la relación que existe con los enteros, ¿no? Cada vez que n vaya aumentando, pues vamos a tener un valor cada vez más grande, n factorial, ¿ok? Entonces, esta función va a ser monotónicamente creciente de aquí en adelante, ¿sale, vale? Y lo otro que hay que ver es, bueno, si ya ahora me concentro en la región de los valores negativos, ¿no? Hemos dicho que en 0, ¿no? Esta función diverge, ¿no? De hecho, por el lado izquierdo, ¿no? Viene de menos infinito, alcanza un valor máximo, y en menos 1 se vuelve a ir a menos infinito. Cruzamos el 1 y la función viene de infinito, decrece hasta un mínimo y vuelve a aumentar y va a diverger en menos 2, y cruzando menos 2, moviéndose hacia la izquierda, esta función viene de menos infinito, alcanza un máximo, vuelve a decrecer y se va a menos infinito, y así vamos alternando. Va a ir oscilando, ¿no? De venir de menos infinito, llegar a un máximo, volver a menos infinito, y de ahí volver a ser divergente por la parte positiva, decrece hasta un mínimo, aumenta y diverge en infinito y vuelve a oscilar la función. ¿Ok? Algo que llama la atención es que conforme más y más aumentemos los números negativos, ¿no? Vean que estos máximos y mínimos se están pegando al cero. De manera asintótica, estos valores mínimos y máximos, ¿no? Entre entero y entero, se van aproximando al cero. ¿Ok? Entonces, así se ve la función gamma, como cuando se varía su parámetro en la región positiva y en la región negativa. ¿Ok? De aquí en adelante, las funciones que discutiremos en esta unidad y la próxima unidad, ¿no? Surgen de la necesidad de dar solución a ecuaciones diferenciales de segundo orden, las cuales son especiales o relevantes en problemas de la física. La función gamma, como si ustedes se dieron cuenta, yo no pasé por resolver ningún tipo de ecuación diferencial, simplemente escribí esta función, mostré algunas de sus propiedades, ¿no? Insisto, porque va a ser útil eventualmente para estas otras funciones especiales que sí van a resultar de resolver una ecuación diferencial, y donde algunas de sus propiedades, ¿no? O algunas de sus formas de escribir, de sus representaciones de estas funciones especiales requiere usar la función gamma. ¿Ok? Entonces, por eso partí de esa función, que no es una función que quiera analizar como resultado una ecuación diferencial, sino porque va a ser, digamos, recurrente en nuestras definiciones que vamos a ocupar para estas otras funciones especiales. Entonces, estas funciones que son muy conocidas en la física hoy en día, ¿no? Comprenden el grupo de funciones especiales, ¿no? Así se le conoce, y de hecho por eso el curso lleva el título o el nombre de ecuaciones diferenciales parciales y funciones especiales. Entonces, ahora sí nos vamos a abocar a lo que formalmente se le conoce como funciones especiales, que son estas funciones resultados de ciertas ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ok? Que vamos a estar resolviendo. Vamos a empezar con la ecuación de Legendre, es la primera que vamos a ver. Adrien Marie Legendre, pueden ver que ya varios años atrás, ¿verdad? Es que existió y que hizo sus aportaciones, ¿no? Fue quien analizó la ecuación que vamos a ver a continuación. Esta es la ecuación de Legendre. La ecuación diferencial de Legendre es una ecuación diferencial ordinaria, ¿ok? Lineal, de segundo orden, ¿ok? Que se escribe de esta forma. Tenemos el primer término, que es la segunda derivada de y respecto de su dependencia en x, ¿no? Va a depender de x. Su coeficiente que lo multiplica es 1 menos x cuadrada, ¿no? Menos 2 veces x, la primera derivada de y respecto de x, más una función v o un parámetro v por v más 1,
que multiplica a esta función y esto es igual a 0. Es una función homogénea, una ecuación homogénea, como pueden darse cuenta, ¿no? Y lo único que vamos a pedir es que v sea una constante positiva. Y esta ecuación es de gran importancia en física clásica, mecánica clásica y en mecánica cuántica. Normalmente nos encontraremos esta ecuación en el estudio debido a fuerzas centrales, ¿ok? En mecánica cuántica, en general, la ecuación de Legendre aparece en problemas en mecánica clásica, teoría electromagnética, calor, mecánica cuántica, cuando tenemos simetría esférica. ¿Ok? Eso va a ser, digamos, una de las características para poder llegar a esta ecuación es la necesidad de tener simetría esférica. Por eso mencionaba que en aquellos problemas donde las fuerzas sean centrales, es donde se va a aplicar o donde vamos a poder encontrar este tipo de ecuaciones de Legendre. ¿Por qué? Porque una fuerza central esencialmente es una fuerza tipo Coulomb, ¿verdad? O una fuerza gravitatoria que tienen una dependencia en la distancia entre los cuerpos que están interactuando, ¿verdad? Pero no en los ángulos, ¿no? Uno puede reescribir el sistema si uno lo tiene en coordenadas cartesianas. Sabemos que va a depender solamente de la distancia, raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿no? Será la variable en la cual vamos a ver las variaciones de la intensidad de la fuerza o de la interacción. Si lo cambiamos a unas coordenadas esféricas, en lugar de tener x, y, z, vamos a tener el radio y dos ángulos, ¿verdad? Teta y phi normalmente los escribimos así. Entonces nos damos cuenta que el potencial, la forma de interactuar entre estos objetos, solamente depende de R y no depende de teta ni de phi, es decir, es invariante ante cualquier tipo de rotación, ¿ok? En cualquiera de las direcciones va a ser invariante, solamente depende de la distancia. Y ahí, justamente ante esa simetría, ante la aparición de esa simetría, es que vamos a tener la aparición de esta ecuación diferencial de Legendre. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Creo que no, profe. Ok. Entonces, vamos a trabajar con la ecuación. Como primer paso, vamos a dividir la ecuación por 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Si yo hago eso, me regreso a la ecuación, ¿no? Voy a dividir entre este término. Aquí se va a volver un 1. Aquí va 1 menos x cuadrado y aquí también 1 menos x cuadrado, que es como aparece esta ecuación. ¿Ok? Esta es la forma estándar, ¿no? Si ustedes buscan también la ecuación de Legendre, más que escribirla de esta forma, ¿no? La van a escribir de esta otra. ¿Ok? Donde el coeficiente de la segunda derivada es un 1 y tenemos los coeficientes de la primera derivada, es este 2x entre 1 menos x cuadrada, y el coeficiente de la función solita, ¿no? Es este producto de v por v más 1 entre 1 menos x cuadrado. Vean que los coeficientes son analíticos en x igual a 0, ¿no? Si yo escojo x igual a 0, todo está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Está bien comportada la función, ¿ok? Podemos proponer como solución la siguiente forma. Un polinomio. Vamos a proponer un polinomio. Vamos a decir que y, ¿ok? La función y, que depende de x, ¿ok? Es igual a la suma desde m igual a 0 hasta infinito de unos coeficientes a sub m que multiplican a la variable x elevada a la m, ¿ok? Eso es lo que vamos a proponer. Que x sea 0, ¿verdad? Que no tenga ningún problema en x igual a 0 significa que los polinomios están bien comportados en toda su región, ¿ok? Entonces, una de las cosas que uno se pregunta es, ¿tengo o no tengo algún problema en definir algún punto, sobre todo x igual a 0? Porque el punto de partida de un polinomio, ¿no? El grado
un polinomio al ser escrito como potencias de x, debe de estar bien definido para cualquier x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso uno se preocupa por lo regular en x igual a 0. Entonces, proponemos esta solución. Estamos proponiendo la solución, ¿ok? Vamos a sustituir esta solución en la ecuación que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Pues tenemos que calcular segunda derivada y primera derivada de la función y, ¿verdad? Para que una vez que tengamos esos resultados, los ocupamos, los sustituyamos en la ecuación diferencial y vemos qué nos da. ¿Ok? Entonces, una segunda derivada de esta función y, ¿no? La vamos a poder escribir como la suma desde m igual a 2 hasta infinito de m por m menos 1, ¿no? La primera derivada va a bajar un m, la segunda derivada va a bajar un m menos 1, por eso tengo estos dos términos, a sub m, ese es un coeficiente, de x a la m menos 2, ¿ok? Como estoy bajando dos potencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos potencias que me estoy quitando? Esencialmente, la que era x a la 1, ¿verdad? Ese se va a volver una constante, la constante se va a volver un 0, y cuando hago una segunda derivada, ¿no? La constante que resultó de la primera derivada se va a volver 0. Entonces, los grados más bajos, ¿verdad? La constante y, bueno, x a la 0 y x a la 1 son los términos que se están quitando después de hacer esta segunda derivada. Por eso es que ahora m arranca de 2 y no de 0. ¿Ok? Y la primera derivada lo que va a hacer es bajar nada más una m, ¿verdad? M por a sub m, x a la m menos 1. ¿Cuál es el término que me estoy quitando? Pues es el de x a la 0. Por eso mi suma arranca desde m igual a 1 hasta infinito. ¿Ok? Sustituyo entonces en mi ecuación diferencial, el primer término era este solito, ¿no? Ya no estaba multiplicado más que por un 1. Entonces, bueno, en este caso me regresé a la forma inicial. El coeficiente de la segunda derivada es 1 menos x cuadrada, ¿ok? Que multiplica a la suma desde m igual a 2 hasta infinito, de m por m menos 1, que multiplica a sub m, x a la m menos 2. Menos, me voy a regresar, jóvenes, para que nos acordemos, un menos 2x primera derivada, ¿ok? Vámonos de regreso, aquí está. Menos 2x la primera derivada es esto que está aquí, la suma desde m igual a 1 hasta infinito, de m por a sub m, x a la m menos 1, y el último término era, me voy a regresar, era más v por v más 1, veces la función misma, donde estoy nada más haciendo un cambio de variable, voy a escribir a v por v más 1 como k, entonces por eso aquí tengo k más k, suma desde m igual a 0 hasta infinito de a sub m x a la m. Esa es la definición o la solución que yo propuse, y esto debe ser igual a 0. ¿Ok? Vamos a separar este término, ¿no? En dos términos. ¿Por qué? Dense cuenta que uno de ellos es un 1 y el otro es una x al cuadrado. Esta x al cuadrado va a modificar la potencia que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Lo mismo que este término que está aquí, x, ¿no? La puedo poner acá, ¿no? Y me va a modificar la potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Vamos a reescribir todo en términos. Aquí tengo 1, 2, 3 términos. A continuación voy a tener 4 términos, ¿ok? Que los he puesto en diferentes colores. Este es el término que iba multiplicado por 1. Me regreso, jóvenes. Es este 1 multiplicado por toda esta suma. Aquí está, perdón. M igual a 2 hasta infinito va la suma de m por m menos 1 a sub mx a la m menos 2 menos, ¿verdad? Porque tengo un menos x al cuadrado. Este x al cuadrado lo pongo aquí adentro de la suma y entonces esto va a ser x a la m, ¿verdad? Tengo entonces menos la suma desde m igual a 2 hasta infinito de m por m menos 1 a sub m x a la m. ¿Ok? El siguiente término es este menos 2x por esta suma. Esta x la pongo dentro, ¿verdad? De la suma, me va a quedar x a la m nada más, y este 2 se queda afuerita. Entonces es menos 2 veces la suma desde m igual a 1 hasta infinito, de m por a sub m, x a la m, y al último término, ¿no? Al que era el v por v más 1, que lo llamé k, no le voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Esta es una constante que no depende de x,
Entonces esto se escribe como más k suma de m igual a 0 hasta infinito de a sub m x a la m, y eso debe de ser igual a 0. ¿Ok? Vamos a poder escribir, déjenme escribir de manera explícita, por lo menos para que ustedes tengan idea de cómo se ve cada uno de estos términos, ¿no? Este primer término, que está en color negro, es este primer renglón. Este término en azul es este segundo renglón. El término en rojo es este tercer renglón. Y el término en verde es este último renglón. ¿Ok? Voy a arrancar. Este término que inicia en x a la m menos 2, ¿no? Sé que cuando m vale 2, es x a la 0. ¿Ok? Entonces, este es a sub 2. Y este es un 2, y es 2 menos 1, un 1. 2 por 1, a sub 2. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente término de esta suma es cuando m valga 3. Cuando m vale 3, esto es 3 por 2 por a sub 3, 3 por 2 por a sub 3, de x a la 3 menos 2 es x a la 1. Ahí está. Siguiente término, cuando m vale 4, esto es 4 por 3 por a sub 4. 4 por 3 por a sub 4, veces x a la 4 menos 2, que es x al cuadrado. ¿Ok? Sigo los demás términos hasta llegar al s, s más 2, ¿ok? Entonces es s más 2 por s más 1, a la s más 2, de x a la s, ¿ok? S más 2 menos 2 es x a la s. Y se sigue la serie, porque va hasta infinito, ¿ok? Ahora déjenme pasar con el siguiente término, el color azul, ¿ok? Voy a repetir la misma idea. Voy a arrancar evaluando desde el valor más chiquito de m, que es m igual a 1, a 2, perdón, a 2. Entonces, cuando m vale 2, esto es 2 por 1 por a sub 2, 2 por 1 por a sub 2, con este signo menos, acuérdense, por x a la 2. Okay. Lo coloco debajo del término x a la 2 que había obtenido en la suma anterior. Los voy a estar organizando por potencias, ¿ok? Todo lo que sea x a la 0, x a la 1, x a la 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Uno puede seguir, el siguiente término es m a la 3, sería 3 por 2 por a sub 3 por x a la 3, ¿no? Que estaría metido aquí en estos puntos, 3 puntos que escribí acá. No lo voy a escribir porque en la primer renglón nada más escribí el x a la 0, x a la 1, x a la 2, y de ahí me salté a x a la s. El equivalente del x a la s para este término, ¿ok? Es cuando m es igual a s. Entonces sería s por s menos 1 por a sub s por x a la s. Ahí está ese término. Y nos seguimos con los demás términos. Hay una infinidad de términos más. ¿Ok? Me voy con el siguiente término, el que está en color rojo. Es un menos 2, ¿ok? Es un menos 2 que siempre va a estar apareciendo. Es este 2, 2, 2 que está aquí, con signo menos, menos, menos. Y evalúo en m igual a 1, esto es 1 por a sub m por x a la 1. Ahí está. Lo pongo en la columna de la x lineal. Ahí está. Después viene este menos 2. Aquí está menos 2. Cuando m vale 2, es 2 a sub 2 x al cuadrado. Aquí está el 2 a sub 2 x al cuadrado. Lo pongo en la columna de las x cuadradas. Y seguimos sumando hasta llegar al término de x a la s. Eso es cuando m es igual a s, ¿no? Entonces tengo menos 2 por s por a sub s menos 2s a sub s, x a la s. ¿Ok? Ahí está, lo pongo en la columna de x a la s. Y sigue más términos, una infinidad de términos. Ya casi terminamos, jóvenes, vamos a llegar al último término, el término en color verde, ¿no? Que es k veces todos los términos de esta suma. Entonces, inicio k con m igual a 0 es a sub 0, x a la 0. Aquí está, k a sub 0. Lo pongo en la columna de la x a la 0. X a la 0. Después viene m igual a 1, eso es k veces a sub 1, x a la 1, aquí está en la columna de las x lineales. Después vendrá el m igual a 2, a sub k a sub 2, x al cuadrado, k a sub 2, x al cuadrado. Y me sigo, ¿no? Los demás términos hasta encontrar el término x a la s.
Cuando m es igual a s, esto es k a sub s, x a la s. Aquí están. Y siguen todos los demás términos. Y todo eso debe de ser igual a 0. Esto más esto más esto más esto tiene que ser igual a 0. ¿Sale, vale? No, espero no se me hayan perdido. ¿Qué es lo que va a suceder? Si la solución propuesta satisface la ecuación diferencial de Legendre, entonces la suma de los coeficientes para cada potencia, ¿ok?, de x debe de ser 0. Aquí nada más como nota hay que recordar que k es igual a v por v más 1. Entonces, repito, si esta solución que propusimos es correcta, la suma de los coeficientes para cada potencia de x deben dar 0. La suma de este con este debe dar 0. La suma de estos coeficientes deben dar 0, los que están multiplicados por x. La suma de los coeficientes que están multiplicando a x cuadrada. La suma de los coeficientes que están multiplicando a la x a la s. Todos y cada uno de ellos deben de sumar 0. ¿Ok? Porque esta solución debe ser válida para cualquier x. Si yo digo que x es igual a 0, ya me fui a la solución trivial. Y no, nosotros no queremos la solución trivial. Entonces lo que tiene que ser 0 es la suma de los coeficientes. ¿Ok? Entonces, si eso es cierto, ¿qué es lo que tenemos? Para el coeficiente que multiplica a x a la 0, que es la primera columna que teníamos, tenemos que 2 veces a sub 2 es más v por v más 1, que multiplica a sub 0, es eso, jóvenes. Es este 2 a sub 2, ¿no? En este renglón no tengo nada, en este renglón tampoco. Hasta la última contribución tengo el k veces a sub 0, pero recuerden que k es v por v más 1, ¿no? Por eso tengo esta primera ecuación, y eso debe ser igual a 0. La segunda columna es la de las x lineales, ¿ok? Aquí tengo tres términos, tengo este que está aquí, este que está acá, y este último que está aquí abajo, que es el 6a al cubo, 6a sub 3, más el menos 2, este menos 2, este menos 2, y este k es menos 2 más k veces a sub 1, que es factor común. Aquí está, donde k recuerden que es v por v más 1. ¿Ok? Entonces ahí está la segunda columna. Y en general, ¿no? Para cuando S es igual a 2, 3, 4 y cualquier otro número positivo mayor, ¿no? Tenemos esta relación. ¿Por qué a partir de S igual a 2 ya no voy a estar como separando los casos? Porque si se dan cuenta, a partir de cuando tengo x cuadrada, las cuatro contribuciones, 1, 2, 3, 4, van a estar participando. Para estos primeros dos casos, ¿no? X a la 0 y X a la 1, no estaban participando todos. Para X al cuadrado en adelante, sí participan todos, ¿ok? Entonces, lo que se resuelva para este caso, también lo vamos a poder resolver para el caso de X a la S. ¿Sale, vale? Entonces, para ese caso general, ¿no? De hecho, me baso en el caso con potencia X a la S, ¿no? Lo que voy a obtener es esta ecuación, S más 2 por S más 1, que multiplica a la S más 2, A subíndice S más 2, más como factor común A sub S, menos S por S menos 1, menos 2S más V por V más 1. Me voy a regresar, jóvenes. Aquí está. Tengo un A S más 2 y el resto son A sub S. ¿Ok? Entonces, aquí está el S más 2 por S más 1 y a este lo agarro como factor común de menos S por S menos 1 menos 2S más K. ¿Ok? Que es lo que tengo escrito aquí. Y todo eso debe de ser igual a 0. ¿Ok? Noten que este término que está aquí lo podemos reescribir como V menos S veces V más S más 1. ¿Ok? Aquí está el V por V más 1, está aquí el término, ¿no? Menos S por menos este menos S por S más 1 va a venir de sumar menos S por S, menos S más S y menos 2S, ¿no? Es ese término que está aquí. Y, ¿qué otro término tenemos acá?
menos S por V y V por S se van a cancelar. ¿Okay? Entonces, ahí está. Se obtiene estos tres términos que están aquí arribita. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es lo siguiente. Tenemos que esto está igualado a 0 y entonces podemos tener una relación, ¿no?, de recurrencia de vecinos cercanos entre los coeficientes A. ¿Qué quiere decir? Que A, S más 2, ¿no?, lo puedo reescribir en términos de A sub S, ¿no? Lo que hago al final de cuentas es agarrar y pasar todo esto al lado derecho y dividir por este factor y encuentro que A sub S más 2 es igual a menos V menos S por V más S más 1. Acuérdense que esto se puede reescribir de esa forma. Entre S más 2 por S más 1. ¿Ok? Ese es el A sub S, donde S va desde 0, 1, 2, 3, 4, etc. Esta es una función de recurrencia, donde relacionamos coeficientes separados por dos lugares. Si pueden ver, S y S más 2. ¿Ok? Salvo el caso de A sub 0 y A sub 1. Esos están aparte porque acuérdense que esos tenían no toda la contribución de todos los términos. ¿Ok? Los demás coeficientes se pueden obtener exitosamente. A sub 2 en términos de A sub 0, A sub 4 en términos de A sub 2, ¿no? Que a su vez lo puedes escribir en términos de A sub 0, ¿no? Este que está aquí es igual a esto, lo sustituimos acá y obtenemos algo en términos de A sub 0. A sub 3, ¿verdad? También lo podemos obtener, ¿no?, en términos de A sub 1, A sub 5 en términos de A sub 3, y como A sub 3 está en términos de A sub 1, puedo escribir A sub 5 en términos de A sub 1. A sub 6, ¿no?, lo puedo escribir en términos de A sub 4, que a su vez lo puedo escribir en términos de A sub 2, y A sub 2 lo puedo escribir en términos de A sub 0, por lo tanto puedo concluir que A sub 6 lo puedo escribir en términos de A sub 0. A sub 7 lo puedo escribir en términos de A sub 5, que a su vez lo puedo escribir en términos de A sub 3, que a su vez lo puedo escribir en términos de A sub 1. Y entonces puedo concluir que A sub 7 lo puedo escribir en términos de A sub 1. Conclusión, jóvenes, de todo esto que estoy recitando, cualquier coeficiente A sub n con n par, ¿no?, lo voy a poder escribir siempre en términos de A sub 0. Y cualquier A sub n impar, ¿no?, con n impar, lo voy a poder escribir siempre en términos de A sub 1. ¿Ok? Si yo les digo quién es A sub 0 y A sub 1, ustedes pueden conocer todos los coeficientes de este polinomio. ¿Ok? ¿Queda claro lo que he hecho hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, bueno, vámonos, vamos a continuar. Insertando estos valores para los coeficientes en la solución propuesta, vamos a obtener la siguiente solución. Y de x es igual a los A sub 0, Y sub 1, más A sub 1, Y sub 2. Donde ¿quiénes son este Y sub 1 y este Y sub 2? Pues van a estar asociados a las partes pares y a las partes impares. ¿Ok? Y sub 1 es igual a 1 menos V por V más 1 entre 2 factorial X cuadrada. Esto acuérdense que tiene que ver con el A sub 2. Me voy a regresar. Ahí está. ¿Vale? Veces X cuadrada más V menos 2 por V veces V más 1 por V más 3 entre 4 factorial. Es este término que está aquí, jóvenes, ¿no? Veces x a la cuarta y vendrá el x a la sexta y el x a la octava, etcétera, etcétera, todo en términos de A sub 0. Son todas las potencias pares y el y sub 2, ¿no?, es la contribución de x, ¿no?, el 1, ¿no?, que es nada más A sub 1. Después va a venir el v menos 1 por v más 2 entre 3 factorial, que es el A sub 3 escrito en términos de A sub 1. Después voy a escribir el A sub 5 en términos de A sub 1, va a ser todo este término que está aquí, más V menos 2 por V menos 1 por V más 2 por V más 4 entre 5 factorial X a la quinta y vendrá el X a la séptima y el X a la novena y así sucesivamente. Y bueno, estas series van a converger para el valor absoluto de X menor que 1. Esto, yo no lo dije, me salté porque quería ver si alguno de ustedes iba a gritar, pero me voy a regresar a mostrar que, en efecto, X
¿no? La solución que yo estoy obteniendo para X no es válida para cualquier valor. Si yo llego a tocar X igual a 1 o X igual a 2, este y este término explota. Perdón, X igual a 1 y X igual a menos 1 van a explotar esos dos términos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estoy dando una solución de un polinomio, el cual X nada más va a vivir entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Y por otro lado, lo que también puedo concluir es que Y sub 1 y Y sub 2 son linealmente independientes. Y esto es muy sencillo. Vean que si yo multiplico por alfa o por cualquier constante aquí o aquí, yo no puedo construir este polinomio que está en términos de potencias pares y llevarlo a un polinomio de potencias impares, ¿no? Tendría que multiplicar por X y no. Acuérdense que la linealidad va a pasar por si una constante, ¿no? Llega a servir para mostrar que Y1 se puede escribir en términos de Y2 o que Y2 se puede escribir en términos de Y1. Como no existe tal constante, ¿no? Podemos concluir que Y1 y Y2 son linealmente independientes y tenemos la solución general a esta ecuación diferencial. En muchas aplicaciones, el parámetro V, ese que viene en el último término, V por V más 1, en las ecuaciones de Legendre, es un entero positivo, ¿ok? Es n. Acuérdense que yo nada más pedí que fuera positivo, pero en algunos casos se va a volver un entero positivo. Va a ser un L por L más 1, un N por N más 1. Ya lo planteé en un problema de la mecánica cuántica, pero les va a aparecer en todos estos problemas el átomo de hidrógeno o los potenciales coulombianos o cualquier problema de la mecánica cuántica que tenga que ver con una simetría esférica, les van a salir estos números cuánticos, ¿no? Esta expresión les va a salir algo que va a ser L por L más 1, que tiene que ver con el momento angular y con las proyecciones de momento angular, también en la teoría de momento angular, en mecánica cuántica 2, ¿no? Si ustedes tienen la suerte de que su profesor se tome muy en serio la teoría de momento angular, les van a explicar, ¿no? Que de dónde salen esos términos L por L más 1, que aquí están gritando, ¿no? Que son parte de la ecuación de Legendre, ¿ok? Entonces nada más ahí también para que se lo graben, lo tengan ahí guardadito y estén a la espera de cuando les surja ese tipo de términos en la mecánica cuántica. Bueno, entonces era un comentario, ¿no? Que este parámetro V a veces puede ser tomado como un entero positivo y entonces tener algo así como n por n más 1. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que A sub S más 2 es igual a V menos S por V más S más 1 entre S más 2 por S más 1 veces A sub S. Es una relación entre vecinos semicercanos, ¿no? Hay que dar dos saltitos para llegar de uno a otro. Sí, que aquí, ¿qué? Déjenme ver si n es par, y1 se reduce a un polinomio de grado n. Ah, claro, ok. Entonces, como lo que acabo de decir es que en los casos donde v, ¿verdad?, sea un número entero, un entero positivo, esto quiere decir que en lugar de tener v aquí, en general vamos a tener una n. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Aquí una n aquí, una n acá. Y resulta, ¿no?, que esta n va a cortar o va a mostrar qué términos se van a anular. Si ustedes se dan cuenta, si n y s coinciden, ¿no?, este término se hace cero. Por ejemplo, ¿no?, si tengo el término n más un medio, ¿no?, ese término se va a hacer cero, porque aquí lo que va a aparecer es una n, ¿verdad? Una n y aquí una n también. A ver, n y n. Ese término se cancela. Y si yo tengo el a sub n más 4, ¿no?, aquí también va a aparecer un n y un n, y va a ser 0, porque acuérdense que si yo tengo s más
4 y aquí tendría S más 2, ¿verdad? Porque tengo vecinos semicercanos de 2 en 2. Entonces, si A sub n más 2 es igual a 0, ¿no? Pues el A sub n más 4 va a ser 0, y el A sub n más 6 va a ser 0, y el A sub n más 8 va a ser 0, y así todos los números, los coeficientes con n par superiores, ¿ok? Por lo tanto, si n es par, ¿no? Si esta n es par, y sub 1 se reduce a un polinomio de grado n, porque hasta ese grado es finito sus coeficientes. De ahí en adelante acabamos de ver, ¿no? Les acabo de explicar que todos los demás términos se volverán 0. Entonces todos esos coeficientes se vuelven 0. Ya no hay contribución de xe a la n con n par superior a este valor n que dimos. En el caso que n sea impar, ¿ok? Lo mismo va a suceder, pero para los coeficientes de y sub 2, ¿ok? Si yo tengo un n impar, no sé, el que estoy en grado 5, ¿no? El A sub 7, el A sub 9, el A sub 11, el A sub 13, todos ellos van a ser 0, ¿ok? Porque hasta ahí cortamos nuestra serie por determinar quién es este parámetro n. Y bueno, estos polinomios multiplicados por alguna constante son conocidos como los polinomios de Legendre. Ya que son de gran importancia práctica, los consideraremos a detalle, ¿no? Y vamos a escribir que a sub s más 2 es igual a menos v menos s por v más s más 1 entre s más 2 por s más 1 veces a sub s, cuando v va a un número entero. Esto lo podemos reescribir, si se dan cuenta, ¿no? Simplemente invertí la relación. A sub s es igual a menos s más 2 por s más 1 entre n menos s por n más s más 1 veces a sub s más 2. Y entonces podemos expresar todos los coeficientes no cero, ¿no? Diferentes de cero en términos del coeficiente a sub n de la potencia más alta de x del polinomio. Ahora partimos del coeficiente más grandote y de ahí para abajo, ¿ok? Y el coeficiente a sub n es entonces arbitrario. Uno dice cuánto vale para poder conocer todos los demás términos de orden inferior, ¿ok? De hecho, al ser arbitrario, es costumbre elegir que a sub n igual a 1, a sub n sea igual a 1, cuando n es igual a 0. Y entonces lo que obtenemos es que el a sub n se puede escribir como 2n factorial entre 2 a la n por 2n por n factorial al cuadrado, que en otras palabras eso es 1 por 3 por 5 hasta 2 por 2n menos 1 entre n factorial. La razón de elegir a sub n de esta forma es que todos los polinomios tendrán el valor de 1 cuando x es igual a 1. ¿Ok? Entonces, juntando todo lo que acabamos de decir, tenemos que lo primero que habíamos visto es que a sub s se puede escribir en términos de a sub s más 2 con este coeficiente de proporcionalidad menos s más 2 por s más 1 entre n menos s por n más s más 1, ¿no? Si pensamos que s más 2 es igual a n, ¿no? Y que a sub n es igual a 2n factorial entre 2 a la n por n factorial al cuadrado, y que por lo tanto los a n menos 2 son iguales a menos n por n menos 1 entre 2 por 2n menos 1 veces a sub n. Ya lo conocemos, ¿verdad, jóvenes? Reescribimos al final que a sub n menos 2 es igual a menos n por n menos 1 por 2n factorial entre 2 por 2n menos 1, 2 a la n factorial al cuadrado. ¿Ok? Profesor, Sí, perdón, ¿puede regresar un poquito a la diapositiva pasada? venga, aquí ya estoy. Listo. Gracias. Listo, Ok, gracias. Profesor, dale. ¿Sí?
Perdón, es que me confundí un poco. Cuando dijo que los pares, más bien cuando n es par, se anulaban ciertos coeficientes y cuando n es impar, se anulaban ciertos otros, es cuando le dábamos el valor a v de n, precisamente. Exactamente, en aquellos casos donde V, que en principio habíamos pedido que fuera positivo nada más, ahora le pedimos que sea un entero positivo. Si es un entero positivo, vean que entonces aquí lo que va a aparecer es n, ¿no? Y aquí va a aparecer n. Y ese está, si se dan cuenta, recorre números enteros, ¿no? Puede ser, ya vimos los casos de cuando es par o es impar, ¿no? Entonces, imagínense que yo agarro y digo que esta n vale a... ok, esto es una n positiva, sea lo que sea, ¿ok? Cuando S llegue a ser el valor n, ¿ok? Eso implica el caso n más 2, ¿no? Voy a encontrar que esto es un 0, ¿de acuerdo? Entonces el a n más 2 es 0. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Ok. Y algo que encontramos es que si el a n más 2 es igual a 0, entonces el a n más 4 es esto que está aquí, ¿verdad? Veces a n más 2. Pero si a n más 2 es 0, pues entonces a n más 4 también lo es. Y el a n más 6, a n más 8, a n más 10, todos ellos van a ser 0 porque a partir de a n más 2, todo se volvió 0. Entonces cortamos esa serie que iba hasta infinito, volvemos a una suma finita y entonces podemos a ese objeto llamarlo un polinomio de grado n. ¿Ya quedó un poquito más claro? Ah, ok. Sí, lo mismo pasa cuando es impar, ¿no? También se anulan. Exactamente. Para los casos impares tenemos una relación semejante, ¿no? Y va a suceder exactamente lo mismo. ¿Sale? Ok. Sí, muchas gracias, profesor. Muy bien, jóvenes. Ok, me quedé por acá, por acá. Ok, entonces estábamos viendo que uno puede hacer el trabajo inverso en lugar de referir todo al valor más chiquito, al a sub 0 o al a sub 1, uno se puede ir, ya que cortamos la serie, ¿no? Que sabemos que hay un número máximo, te vas a ese valor, a ese coeficiente máximo y de ahí para atrás, ¿no? Relaciones, si yo conozco a sub n, puedo conocer a sub n menos 2 y a sub n menos 4 y a sub n menos 6, etcétera, etcétera. Entonces estamos llegando a esta relación, ¿no? De recurrencia, donde déjenme trabajar un poquito con este término, en la siguiente diapositiva lo voy a reescribir, a sub n menos 2 es menos n por n menos 1, 2n factorial, entre 2 por 2n menos 1 por 2 a la n por n factorial al cuadrado, ¿no? Déjenme reescribirlo, el primer término, el menos n por n menos 1 se quedó igualito. Esto que está aquí, ¿no? Es 2n por 2n menos 1 por 2n menos 2 factorial. ¿Se dan cuenta, no? Simplemente quité los primeros, los dos últimos términos, ¿verdad? Del producto que hace a este factorial. En el denominador, este y este término, junto con este, perdón, se quedaron igualitos. Es n por 2n menos 1, 2 a la n. Y este que está aquí lo voy a reescribir, ¿no? Esto es n por n factorial por n menos 1 por n menos 2 factorial, ¿ok? Uno de ellos nada más le quité el último término al otro, ¿no? Es un cuadrado, este es n factorial, n factorial. Uno lo reescribí de esta forma, n por n menos 1 factorial, y al otro lo reescribí como n por n menos 1 por n menos 2 factorial, ¿ok? Haciendo eso, vean que este término que está aquí se cancela con esta n que está aquí. El n menos 1, este, se cancela con este que está acá. El 2n, este 2n se cancela, aquí está el 2, aquí está el n, y el 2n menos 1 se cancela con 2n menos 1. ¿Sale, vale? De tal manera que queda una forma más simplificada, queda como 2n menos 2 factorial entre 2 a la n por n menos 1 factorial por n menos 2 factorial. ¿Sale, vale? Y bueno, de manera análoga, ¿no? Del mismo tipo de procedimiento, si tenemos a sub n menos 4 en términos de a sub n menos 2, ¿no? Esta es la relación. El coeficiente de proporcionalidad menos n menos 2 por n menos 3 entre 4 veces 2n menos 3. Esto se puede reescribir como
2n menos 4 factorial entre 2 a la n, 2 factorial, n menos 2 factorial por n menos 4 factorial. Y en general, si yo tengo el término a sub n menos 2m, ¿no? Siempre le voy a estar quitando algo par, ¿no? Esto se convierte en menos 1 a la m, ¿no? Vean que oscila, aquí tenía un menos, aquí voy a tener un más, ¿no? Menos 1 a la m de 2n menos 2m factorial, ¿no? Se parece a esto que estaba aquí. 2n, ¿no? 2 factorial es m factorial, que está aquí. N menos m factorial, ¿no? Aquí tenía un 2, aquí es m, veces n menos 2m factorial. ¿Okay? Ya tengo una relación general para encontrar cualquiera de los coeficientes a sub n. Una vez más, para empezar a condensar toda la información, la solución resultante a la ecuación de Legendre es llamada el polinomio de Legendre de grado n y se denota por p sub n que depende de x. Ojo, esto es para cuando n es un número entero, para cuando el término v por v más 1 veces la función, ¿verdad? Se convierte en un n por n más 1, y. Para cuando estamos en ese caso, la solución a esa ecuación diferencial, la ecuación de Legendre, es el famoso polinomio de Legendre, que se denota por una p sub n que depende de x. Como ven, es polinomio porque ya es una suma finita, desde m igual a 0 hasta un m mayúscula, ¿ok? De menos 1 a la m, de 2n menos 2m factorial, dividido entre 2 a la n por m factorial, por n menos m factorial, por n menos 2m factorial, de x a la n menos 2m, ¿ok? Donde esta m mayúscula es igual a n medios, ¿no? O n menos 1 medios, dependiendo lo que sea un número entero, o ¿ok? Pares o impares, ¿ok? El caso par o el caso impar. Cualquiera de los dos, ¿no? Es el que se va a considerar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que el polinomio, ¿no? De grado 0, ¿verdad? Con n igual a 0, es una constante, ¿no? Tiene que ser x a la 0, ¿no? Y la constante que lo multiplica es un 1, ¿ok? Esto es porque aquí debe de ser un 0, ¿verdad? X a la 0, entonces nada más me queda menos 2m. Y la m mayor, ¿verdad? Pues es m igual a 0 también, ¿no? Es la más grande de todas. Entonces esto sería menos 1 a la 0 es un 1. Y aquí me va a dar el factorial, ¿no? De 0 es 1. Y aquí me va a dar 2 a la 0, 1, 1, 1, 1. Por eso me sale este 1 que está aquí. Y si hacemos el p sub 1, ¿no? Cuando n vale 1, nos vamos a quedar con las partes impares, ¿verdad? Y su coeficiente que me va a dar es un 1 también, de hecho va a salir un 1 veces x. Y de ahí nos vamos a pasar al grado p sub 2, al de x cuadrado, ¿verdad? El que llega hasta x cuadrado. Y vean que el polinomio que resulta es un medio de 3 veces x cuadrado menos 1. El polinomio de orden 3 de Legendre es este que está aquí. No es de sorprender que los polinomios de orden par pues dependan solamente de potencias pares, ¿no? Y los polinomios de potencias impares, ¿no? O de orden de grado impar dependan de potencias impares. Al cubo, lineal, este va a ser a la cuarta, al cuadrado, a la 0. Esto va a ser a la quinta, al cubo y lineal, ¿no? Entonces aquí están los primeros 5 términos o los primeros 5 polinomios de Legendre, ¿ok? El de orden 0, o el de orden 1, el de orden 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? ¿Cómo se ven estos polinomios? Se ven como están aquí. El polinomio de orden 0 es una constante, es 1, aquí está. ¿Ok?
El polinomio de orden 1 es lineal en X, es X lineal, pues eso quiere decir que es una recta, ¿verdad? Después va a venir el polinomio de orden 2, ¿no? X al cuadrado, aquí está la parábola, ¿no? Después va a venir el término cúbico, pero vean que el término, el polinomio de orden 3 tiene una contribución positiva de x al cubo y una contribución negativa de x lineal. Para cuando x es pequeña, el término dominante es este. ¿Ok? Conforme x va creciendo, este va tomando cada vez más relevancia hasta ser igualmente importante que este. Ahí es donde se para el decrecimiento y después de ahí el término más dominante siempre va a ser el x al cubo. Por eso, jóvenes, aquí vemos que decrece, donde x lineal es el dominante, ¿no? Empieza a crecer la importancia de x al cubo, equipara la relevancia, ¿no? Es la competencia entre x y x al cubo, aquí se iguala, por eso tiene un mínimo, y de ahí x al cubo va a ganar siempre, y se va para arriba, ¿ok? Y después vamos a tener el polinomio de orden 4, ¿no? Que también tiene signos intercambiados, ¿no? No arranca en 0, eso es cierto. Arranca en 3/8. En valores pequeños, el x cuadrada es el dominante y como es el dominante va a decrecer, pero conforme x va aumentando, este término va siendo cada vez más importante hasta que empareja y compite con x al cuadrado y eventualmente para x más y más grandes, este término va a ser el dominante. ¿Ok? Ahí está. No arranque en 0, va a decrecer porque x al cuadrado domina para valores chiquitos. Va a llegar un momento en que es equivalente la contribución de ambas términos, x cuadrado y x a la cuarta, es donde se da el mínimo y de ahí en adelante el x a la cuarta es el que siempre va a ganar y por eso va a ser una función creciente, monotónicamente creciente, de ahí en adelante. ¿Ok? Entonces así se ven estos polinomios, aquí están dibujados los primeros 4 polinomios de Legendre. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Ok, déjenme ver si vale la pena aquí seguir. Creo que no, porque no voy a poder terminar este otro característica. Algo que nosotros vamos a hacer en todos estos polinomios, se les llama en general polinomios ortogonales, ya vamos a ver por qué se llaman polinomios ortogonales, ¿no? Es aplicar la famosa fórmula de Rodríguez, ¿no? Una manera de generar estos polinomios, ¿no? A través de una generadora, una función generadora, ¿no? Entonces vamos a poder tener una función que al ser derivada, tener una derivada de orden n, va a generar algún polinomio justamente de orden n, y de acuerdo de cuál sea el polinomio que estemos trabajando, pues es la fórmula de Rodríguez que vamos a ocupar. Entonces es lo que voy a discutir la clase que viene, la fórmula de Rodríguez para estos polinomios de Legendre. Yo creo que eso va a ser la clase que viene, que es 1 hora nada más, porque les toca examen. Y listo. Sí, sí, ya vi la pregunta, déjenme ver. Ok, después vamos a ver esta función generadora. Espero ver lo de Rodríguez nada más y ya la función generadora lo pasamos para la siguiente clase. Voy a subir una guía para el examen. Yo creo que sí. Voy a abarcar ejercicios de separación de variables, ¿no? Esencialmente, ¿no? Y no sé si algo de Legendre. Con lo que hemos visto, a lo mejor algunas propiedades de las relaciones de recurrencia por ahí se me ocurre ponerles. Entonces, podría ser algo de Legendre y seguramente algo de separación de variables. ¿Ok? Entonces,
Sí, yo les mando ahí un par de ejercicios, 2 o 3, ¿no? Para que los ensayen y estén listos para su examen del día viernes. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Ahorita mando notas para que puedan estudiar las de ayer y las de hoy. Y pues nos vemos el día viernes. Cuídense mucho y prepárense para su examen, ¿vale? Y lo llevamos a mi control. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, Hasta luego. profesor. Sí, nos vemos. Hasta luego.